Hoy en Fadrisac te capacita, te enseñaremos a utilizar de la manera correcta el medidor de desgaste de fajas PK. Debido al avance de la tecnología, se ha vuelto muy complicado poder determinar el desgaste de las fajas de un vehículo. Debes tener en cuenta que para una faja sea utilizada no debe tener ni agrietamientos ni deslechados. Pero para tener una mejor precisión podemos utilizar el medidor de desgaste de fajas PK. No uses el medidor cuando la faja esté en movimiento. Aplica el medidor en el lado de los canales de la faja, ubicando la parte lisa hacia el interior. Si los canales de la faja están al tope del medidor, significa que está desgastada y es necesario reemplazar. De lo contrario, aún está en condiciones de ser usada. Las fajas deben ser inspeccionadas a los 50.000 kilómetros para ver el límite de desgaste, ya que al estar en malas condiciones pueden comprometer al funcionamiento del motor. Recuerda que puedes obtener el medidor de desgaste de fajas PK estando atento a nuestras redes sociales.